Qué bonito. Ahí está, aparte de los saludos que nos están llegando esta mañana, más los que hemos estado acopiando durante todos estos días. Nos han llegado una cantidad de audios de WhatsApp impresionantes. Y ahí se da cuenta uno cómo pega esto de la radio, ¿no? Cómo encanta, lo magnético que tiene, lo cercano y lo cómplice que es este medio. Y quien ha sido un cómplice durante mucho tiempo de esta radio, no tan solo en este programa, sino en varios de ellos, es el señor Gabriel León, superventa, bioquímico, amigo, contador de historias. ¿Cómo estás, Gabriel? Acá. Acá. Es súper heavy porque uno en la vida siempre cierra muchas etapas y por lo tanto tiene la experiencia de que se cierra una etapa y se abre otra. Claro. Pero como son experiencias profundamente emocionales al mismo tiempo, marcan, po, y somos animales emocionales, entonces tiene un componente súper lindo. Pensando más en la experiencia mía, por ejemplo, estaba buscando el otro día en Instagram. Ajá. Tiene una foto del 2013, cuando vine por primera vez a un programa que se llamaba Un País Generoso. Claro. Y llegué... Qué manera de reírme con ese programa. Y llegué a ser entrevistado por un tema en particular. Y fue como, oye, qué entretenido este weón. Invitémoslo de nuevo. Claro. Y empecé a venir de vez en cuando. Y en un momento estaba viniendo toda la semana. Sí, ¿Y por qué les cuento esto? Porque este episodio, lo que significa la radio para mí, está profundamente unido al hecho de que yo ahora no soy científico. Yo me jubilé. Yo cerré mi laboratorio en 2015 para dedicarme a otra cosa. Mi vida cambió completamente. Yo actualmente soy comunicador científico. Y ese hecho, que para mí fue tremendo, porque yo quise ser científico de chico. Y lo logré, y lo hice. Y cuando estuve ahí me di cuenta que la vida que llevaba no era la que yo quería. Y me fui de ahí, voluntariamente. Y es el cambio más grande que he hecho en mi vida. Y ese cambio está asociado íntimamente a lo que ocurrió acá. Porque aquí me di cuenta que tenía una habilidad distinta para hacer otras cosas. Y en ese sentido, la radio, y quienes nos escuchan todas las semanas, se convirtieron en parte no de mi trabajo, se convirtieron en parte de mi vida. Porque mi vida hoy es distinta a la que era hace 4 o 5 años atrás. Y por lo tanto, para mí es tremendamente significativo también haber tenido el espacio y haber contado con la generosidad de gente como ustedes, que está dispuesta a enseñarle a alguien que no viene de este mundo cómo se hace. Yo la primera vez que fui a la radio, que fui a otra radio, el comentario que me hicieron, un comentario súper interesante el invitado, pero habla más rápido que final de comercial. ¿Se han fijado? El límite de garantía está alto. Exactamente. Porque yo soy tremendamente acelerado, entonces me di cuenta que había cosas que tenía que cambiar y eso se hace haciéndolo en el fondo. Y la oportunidad de poder hacerlo acá fue maravillosa. Yo lo agradezco mucho porque, como les digo, está íntimamente asociado con mi vida. Y además, con la posibilidad de hacer algo que a mí me gusta, que fue lo que dijo Iván, contar historias. Porque al final queda la sensación de que la ciencia es la verdad. Si yo tengo que dejarles un mensaje al cierre de esta columna de ciencia, es decirle que la ciencia no es la verdad. La ciencia es la mejor forma que tenemos de tratar de entender al mundo. Y en ese camino hay barras de error. Y vamos achicando la incertidumbre con respecto al mundo. Hay cosas que sabemos súper bien y otras que no sabemos tan bien. Pero lo importante además es entender el impacto que la ciencia tiene en nuestras vidas. No solo como la noticia, porque las noticias científicas son entretenidas, son súper choras. Pero hay otro componente que es profundamente asociado a nuestra vida. Por ejemplo, lo que hicimos el viernes 18 de octubre. Que a mí nunca se me va a olvidar. Que ese día hablamos, por ejemplo, de cómo la ciencia ha abordado los estudios sobre desigualdad e injusticia social. Impresionante. Que fue tremendamente contingente porque ese día comenzó el estallido social. Claro, y tú lo traías, creo yo, a propósito de la conversación que se había conformado por las evasiones al metro. Claro. Digamos, ¿no? Por esa discusión, porque todavía no estaban las estaciones de metro. Exactamente. Incendiándose. Fue la discusión que tenía que ver con esto de no entender, un poco falta empatía también. Claro. De no entender las reacciones de los otros. Y de dónde venía esa rabia, por ejemplo. Y decir, bueno, aquí no hay maldad, acá hay una reacción natural que viene de acá y tratar de conectarlo con lo que nos está pasando. Y la gran gracia de hacer una columna de ciencia en radio es esa, poder conectarlo con la realidad de las personas. Hablamos alguna vez de felicidad, ¿se acuerdan? Claro, Sí. por supuesto. Y que hablamos de cómo la ciencia y la psicología y la biología ha estudiado la felicidad y lo que impacta en la felicidad de las personas. Y lo cercano que está la felicidad cuando, bueno, obviamente cuando uno tiene una base como lista, pero que la felicidad es justamente también lo que compartir con otros, que Claro. es justamente lo que hemos estado haciendo acá, por eso probablemente es tan doloroso como el fin de esto, ¿no? Porque hemos compartido Claro.
Sí, pero queda, y eso también es lindo, queda el recordar, lo que hace la gente ahora, que la Pachi siempre me dice eso, hay que recordar, porque recordar es volver a vivir. Claro. Eh, Eso y- significa, de alguna Y eso manera. significa, recordis, Sí, po. volver a pasar por el corazón. Claro. Y eso queda, y actualmente la tecnología permite que eso quede, y cómo nos conecta con las emociones. Hablamos, por ejemplo, de cómo los olores son súper evocadores, ¿cierto? Y hay un mecanismo súper lindo, y la gente pregunta, y quiero insistir con esto, que es conectarse de nuevo con las personas y con sus preguntas. Muchas de las columnas que hicimos en esta radio sobre ciencia se inspiraban en preguntas que la gente mandaba por redes sociales. Claro. Dice, oye, ¿alguna vez pueden hablar de esto? Sí, po. Y son súper buenas preguntas, y hay un montón de investigación. Entonces, finalmente, ¿Te acuerdas que alguna vez tomamos la sugerencia en otro programa en El País Generoso, de hecho, de hablar acerca de la pelusa del ombligo? sí, claro, Porque, que fue un programón. Que fue un programón ese. ¿Qué es la maldita pelusa del ombligo? Interesantísima conversación. Y de hecho hablamos de cómo esa pregunta que se hizo un auditor en una radio en Australia Claro. generó una investigación ciudadana liderada por este locutor de radio que además era científico y terminó con una campaña nacional de recolección de pelusas de ombligo. No te creo. Ah, sí, es que fue muy bonito. Bueno, y Hicieron hablaste de los olores del cuerpo, ¿te acordás? Hablamos de los olores corporales y Sí. cómo eso tiene un vínculo gigantesco tanto con la repulsión como con la atracción. Sí. Y hay olores que nos desagradan profundamente y no tenemos idea por Iván qué. se pegó una más en ese programa. Y hay otros olores que nos agradan profundamente y tampoco sabemos muy bien por qué. ¿Sabes lo que comentaste? No me acuerdo. Comentó que por qué el olor a su propio peo Ah, su propio peo, no sí. era tan malo como Porque el peo eso nos ajeno. genera es que- placer incluso. Es que de hecho, que Y el eso, peo ajeno nos molesta tanto. mira, es que yo una vez estaba dando una charla en un colegio en Coquimbito, al interior de La Serena, una escuela rural, de estas que tienen de primero a octavo, y la escuela completa tenía 50 alumnos. Mira. Entonces me llevaron a una charla ya. ¿Ya? ¿Qué voy a hablar acá? Si es un grupo tan heterogéneo, hay niños chiquititos de segundo básico, Claro. y les conté un poco quién era yo, y empezamos a conversar de las dudas que tenían ellos. Entonces al final terminó siendo un interrogatorio. Un libro. Y una vez, bueno, una niña me dice, profe, me dice, y me queda mirando como de lado, dice, ¿por qué la caca de mi hermana es más hedionda que la mía? Oh, qué Que se grande. relaciona con tu pregunta. Sí, Y yo claro, como- por supuesto. Y dije, güey, es una tremenda, porque es verdad, pues, y todos ustedes saben que nos están escuchando, que los olores corporales propios no nos parecen tan desagradables como los ajenos, y cualquiera que haya andado en el metro sabe eso. Sí, po. Y hay investigación científica, sistemática y seria al respecto. Mm. Y yo gracias a esa niñita descubrí a un investigador gringo que se llama Paul Rosin y que trabaja en desagrado y en asco. Y estudia las bases psicológicas de eso y los impactos que tiene en la vida de las personas. Y descubrí cosas tan choras como que si tú ves a alguien que te cae mal usando una polera X, esa polera no te va a gustar a ti. Tú no la vas a querer usar. Claro, hay una Porque se asociación. produce un efecto halo. Claro. Entonces como que esa característica chorrea las cosas que están en la cercanía de esa persona. Y lo que permite explicar y entender un montón de conductas humanas. Y todas esas conversaciones que después canalizamos en la radio, con las preguntas de ustedes y las preguntas del público, generan eso. Generan pertenencia, porque al final es tu pregunta. Y eso genera una cercanía de manera inevitable. ¿Y por qué me gusta de nuevo? Porque es la ciencia la que se acerca. Y esa ciencia que cuando uno piensa en el científico, ojo, en el artículo masculino, el científico. Sí, claro. Y siempre aparece la imagen de Albert Einstein, un señor viejito, canoso, pelo parado, súper inteligente, que nadie entiende lo que habla, va cayendo lentamente y nos damos cuenta que están las científicas, que están no en un laboratorio con delantal, que están tomando muestras en el norte, por ejemplo, defendiendo los salares, y de cómo la ciencia debería tener cada vez más importancia en nuestro país y debería empezar a influir en las políticas públicas y en las decisiones que tomamos, y cómo no podemos permitirnos, particularmente el día de hoy, perder el patrimonio natural. Hay discusiones súper choras entre ciencia y sociedad. Me acordaba ayer, por ejemplo, en Hawái, una tremenda discusión que hay hasta ahora en el volcán Mauna Kea, que es el monte más alto en Hawái, tiene 4.200 metros de altura y cae nieve en Hawái, Sí, claro. una cosa insólita. Y hay como 13 telescopios construidos porque el cielo es impresionante, Sí, es po. muy frío, También es un spot de observación Uno de los tan mejores potente del como mundo. el de... uno de los mejores del mundo, como lo es con Chile. cero nubosidad, Claro. muy baja humedad, y como hay mucho frío, se compacta y tiene muy poca turbulencia óptica. Bueno, se quiso construir un nuevo telescopio gigantesco de 30 metros y hubo un conflicto con la comunidad porque la cumbre de ese volcán es un sitio sagrado para la cultura del lugar. Y se tuvo que suspender la construcción del telescopio. La gente bloqueó el camino. Esto lleva años en litigio y es muy probable que el proyecto tenga que moverse de Hawái a Palma de Mallorca. Y hay una discusión súper interesante porque dicen, no puede ser ¿Qué que pesa más? un Claro. sitio sagrado sea una barrera para la ciencia. ¿Y por qué no? Claro.
tenemos que aprender, ¿cierto?, a convivir ahí y a generar acuerdos. En el lugar ya hay 13 telescopios y se ha generado un impacto ecológico y un impacto visual. La mayor parte de esos telescopios son visibles desde cualquier lugar de la isla, pero además es un lugar sagrado. ¿Cómo ayudamos a articular esto? Bueno, ahí entra esto justamente, que es generar diálogo ciudadano en torno a la ciencia. Y espacios como este, que hay muy pocos, ojo, espacios como este hay muy pocos hoy día, donde las personas pueden ir y tener conversaciones de esta naturaleza y soltar sus preguntas. Y por eso también queda pena, porque no es solo la infraestructura, no es que se acabe una radio, se acaba un espacio de compañía, porque la radio te acompaña, no necesitas mirarla, tú la prendes y tú la escuchas. Claro. Además es la radio que escuchamos en la casa, la Rita decía en la mañana, seguramente nos están escuchando. ¿Estabas comiendo pan con palta? Ya venía para acá, pero ya. sí, comí pan con palta. Ya viste, sí. ¿Qué pan? Además que Yo eso pensé que comías grano en la mañana. No, yo hago pancito, po. Sí, No, yo yo soy sé que panadero. haces pan, pero yo pensaba que te lo comías a otra hora. No, pancito casero con paltita, café en la cafetería italiana. Y el ritual ese de la mañana es con la Radio Cero. Porque, ojo, es nuestra radio además. La música que yo escuchaba acá no la escucho en ninguna otra parte. Y lo que Fernando Mujica nos mostraba nuevo, el Nico Castro nos mostraba nuevo, pasa después al Spotify, lo buscamos y vamos ampliando el playlist de la terraza en la playa, por ejemplo. Entonces, las dimensiones en las que las radios impactan en la vida de las personas son múltiples. Partí con la personal, de cómo cambió finalmente mi vida y me enseñó a hacer un oficio nuevo, que hoy día es parte importante de mi vida, pero además se conecta con la sociedad a través de problemáticas que son relevantes y donde hay pocos espacios para discutirlas, con problemas tan contingentes como lo que pasó en octubre en el país, con las preguntas que tienen las personas, como por ejemplo los olores, o la felicidad, o la atracción. A propósito de la reinvención, dado que hay tanta gente que se está reinventando, no solamente nos vamos a tener que reinventar los que estamos sentados acá, sino que tantas personas que están en un trabajo que ya no lo tiene, que tenía una pyme que ya no lo tiene. ¿Qué conclusión la sacaría respecto de tu proceso de reinvención? Que es tan interesante también. Hay una palabra que a mí me parece fundamental dentro de este proceso, que es la incertidumbre. Ya. Que es esa sensación que es muy poco controlable de que vértigo, ¿no? que eventos de esta naturaleza son una ansiedad, catastróficos. Sí. Y en retrospectiva, si ustedes piensan ahora cuántos eventos que en su momento fueron catastróficos tuvieron impactos profundos de largo plazo en su vida, son muy pocos. Y uno tiende en el momento, porque te falta perspectiva, es como estáis metido en un hoyo, cuando estáis dentro del hoyo es muy grande, muy profundo, muy oscuro, pero una vez que sales y lo miras desde afuera y dices, en realidad no era tan grande, y no era tan oscuro, y no era tan profundo. Entonces tengo la sensación de que aquí hay que tener paciencia, hay que darle la oportunidad al tiempo para que pase, y después evaluar el daño, exactamente. La ganancia. Yo creo que acá es valioso quedarse con lo relevante, con lo bonito, con lo importante. Por ejemplo, esos audios que han ido escuchando. Y darse cuenta del tremendo impacto que el trabajo que ustedes hacen, que es su trabajo, tiene en la vida de las personas, que va mucho más allá de un sueldo que les pagan. Tiene que ver con cómo ustedes se convierten en sinónimo de compañía, en sinónimo de entretención, de pasarlo bien, de informarse. Y que cuando en marzo la gente prende la radio, no van a estar. No. Pero eso va a dejar otras cosas. Ustedes aprendieron, la gente aprendió, y eso queda. Y en el reinventarse hay que superar esa incertidumbre que genera confusión, que a veces las personas hacen cosas impulsadas por la incertidumbre que no deberían hacer. Entonces aquí es tiempo de pausa, de quedarse con lo bueno, de respirar profundo, aprovechar febrero y volver en marzo. Gabriel León, parte de la pandilla de Radio Cero, y digo pandilla porque las radios que trasuntan, las radios que generan justamente ese tipo de complicidades de las que habla Gabriel, esas que se extrañan, que dejan el vacío, ¿no? Que se nota cuando están y cuando no están, las que son capaces también de traspasar la sensación de que somos todos amigos y de que somos pandilla. Y eso no está impostado en esta radio. Ha sido siempre de esa manera y es uno de los grandes valores de la radio que hoy, después de 24 años, apaga sus micrófonos para siempre. Yo simplemente, las palabras al cierre, nos quedan muy pocos minutos de este programa. Vamos a tener la posibilidad, yo al menos, de conversar con ustedes a las 6 de la tarde cuando nos despidamos junto a Ignacio Franzani y a Gabriel León, que también va a estar, y entiendo que tú también vas a estar, Rita. Vamos a tener como otro... Va a ir a peluciar no un tengo rato. Nada más que hacer. Vamos a tener otro momento. Quiero dar las gracias por haber tenido la posibilidad. Yo he tenido la fortuna en mi vida de tener pegas muy entretenidas. He trabajado en lugares increíbles, con pura gente, buena onda, y eso lo agradezco, y de alguna manera me lo he buscado también. Y ha sido una de las cosas buenas que he hecho en mi vida. Y este programa
lo voy a meter dentro de esos programas también. A pesar de que duró mucho menos que la mayoría de ellos. Fue un placer haber trabajado juntos, Rita. La verdad estoy orgullosísimo de cómo creciste, de cómo lo hiciste y